Buenos días, buena noche, buena tarde, donde quiera que se encuentren. Los que nos están viendo por aquí en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, los que están en otras latitudes, que están en otro horario. Buenos días a los productores y directores de este programa. Gracias por la oportunidad que me dan de llegar a los hogares dominicanos y en otra la actitud. Gracias a los muchachos que se están integrando aquí al canal, tanto los camarógrafos como los directores que estaban de vacaciones no voluntarias y que se están entregando nuevamente por la apertura que tiene la República Dominicana, y justamente el gobierno central en el día de ayer anunciaba que llegaban al país 2 millones de vacunas de la China para vacunar a la población dominicana a partir de los 18 años. Si nosotros vemos cómo empezó la pandemia el año pasado, que fue que se declaró en marzo la pandemia, y la gran mayoría de las personas afectadas, quienes fueron, y la vulnerabilidad de la población de las que fueron también afectadas, fueron personas mayores de 60 a 65 años, y a ese nivel fueron la mayoría de los casos catastróficos donde se perdieron más vidas. Por eso la mayoría de los países empezaron a vacunar a la población más vulnerable desde que se inició la vacunación, tanto en República Dominicana como en otra parte del mundo. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos más de un 10% de la población vacunada con las dos dosis. Ahora con este 2 millones de vacunas que se inicia a partir del lunes a vacunar a los jóvenes, donde no son los más vulnerables por la evolución que ha tenido el virus, porque antes éramos los mayores de 60 años los más vulnerables, pero el virus ha ido modificando. El virus es un ente vivo que va modificando, va cambiando de estructura. Y como nosotros decíamos, en el 19 decíamos, no en el 2020, en el 19, este es un virus que vino para quedarse, igual que la influencia, igual que sarampión, igual que la difteria. Todas esas enfermedades, tanto víricas como bacterias, llegan a los países, al mundo, y se quedan, se van adaptando, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Eso es importante que se sepa, a convivir con el virus, porque él vino para quedarse, para establecerse en el mundo. Es decir, va a desaparecer en algún momento la pandemia, es decir, el número de casos a nivel importante en toda parte del mundo, pero lo vamos a tener como la influencia, como el sarampión, como la virus, como todo este tipo de enfermedades que nosotros periódicamente tenemos. Y el individuo también va a hacer cierta resistencia, es decir, la cantidad de mortalidad y la agresividad del virus va a bajar. Pero eso no es el tema de hoy. Felicitamos al Estado Dominicano por esas 2 millones de vacunas que hay, pero nosotros vamos a hablar sobre la neuralgia del trigémino y la ozonoterapia. Esa entidad que nosotros la definimos como el nervio trigémino o quinto par craneal, como lo llamamos nosotros los médicos, es la inflamación, es un trastorno de ese nervio que recorre, que produce dolor paroxítico, agudo, superficial,
de carácter pulsante, eléctrico, que puede ser en la mitad de las caras, pero en algunos casos, de 1 a 6% de los casos, puede ser bilateral, es decir, de los dos lados de las caras, pero principalmente del lado derecho es aproximadamente el 90% que se produce. Si nosotros vemos la anatomía de este nervio, el quinto par craneal o trigémino, vemos que este nervio tiene 3 raíces, una inferior, una media y una superior, una mandibular, una maxilar y una oltámica. Uno dicen primera, segunda y tercera, otros la llaman inferior, media y superior, y médicamente se llama mandibular, maxilar y oltámica. Cualquiera de estas raíces puede afectar el nervio, entonces nosotros estamos hablando de neuralgia del trigémino. Cuando uno revisa lo que hablan sobre esta entidad, hablan de que este dolor es el dolor más intenso que el ser humano puede resiste o lo puede padecer. Usted puede compararlo con el dolor del parto. Las mujeres que tienen la experiencia, que han dado a luz, saben lo intenso que es el dolor del parto, y también el individuo que ha padecido de los dolores de muela. Inclusive los dolores de muela, dolores de cáncer, que son un dolor insoportable, ¿verdad? Entre comillas, insoportable la palabra, son irresistibles. El dolor de la neuralgia del trigémino es superior a cualquier tipo de dolor que el individuo pueda padecer. Si tiene alguna ventaja es que no es continuo, es decir, es un dolor que le da al paciente por segundos, minutos, 2 o 3 minutos, y el dolor se para. Si ese dolor perdurara por más de 6 minutos, como le da, entonces es posible que el paciente pueda producirle hasta un paro cardíaco. Porque un dolor es tan intenso como si le penetrara un cuchillo a una persona o algo muy caliente en el cuerpo. Es un dolor insoportable, la neuralgia del trigémino, que se puede producir por diferentes maneras: acciones mecánicas, acciones químicas, irritaciones químicas, puede aparecerse inclusive en los pacientes que tienen enfermedades como insuficiencia renal crónica, los pacientes diabéticos. Ustedes saben que el síndrome de diabetes es un cuadro muy amplio que puede aparecer que puede predisponer a los pacientes a diferentes enfermedades, infecciones como el herpes zóster, el VIH, y un número importante de patologías pueden predisponer, pueden ocasionar esta enfermedad, inclusive tumoraciones, un tumor, ya sea un tumor maligno o un tumor benigno, que pueda comprimir tanto la raíz del nervio o cualquiera de sus ramas, va a producir esta neuralgia del trigémino. Los síntomas, nosotros podríamos hablar que es característico lo que es el dolor intenso. Pero también nosotros vamos a percibir que va a haber un aumento de la sensibilidad de la piel en todo el trayecto de la ruta del nervio, ya sea
Si está en la raíz, va a manifestar esas manifestaciones en las tres ramas del nervio. Si está en una de las ramas, entonces va a manifestar esos síntomas justamente en ese trayecto. Va a haber dolor, entumecimiento a lo largo del nervio. El dolor, como nosotros decíamos, un dolor agudo, pulsante, debilidad, parálisis, y en algunos pacientes nosotros podemos ver cuando como esto es una enfermedad crónica, puede haber atrofia de la musculatura. ¿Por qué? Porque el nervio no está haciendo las funciones para las cuales fueron creadas. Entonces usted va a ver el paciente que tiene un lado de la cara más bajita, su músculo se han perdido, se han atrofiado, y es producto de la inervación que no es adecuada en estos pacientes. La característica fundamental de esta enfermedad es el dolor, la causa principal por el cual el paciente acude al médico es justamente el dolor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico de esta enfermedad? Fundamentalmente nosotros siempre hemos manifestado que un buen diagnóstico, hay dos condiciones fundamentales que se deben tener. Número uno, una buena historia clínica del paciente, fundamentalmente una buena historia clínica, su nombre, su edad, el sexo, dónde vive, las condiciones que viven, qué trabaja, porque recuérdense que nosotros hablamos de los factores predisponentes, que son los químicos. Una irritación química, si el paciente está en contacto con productos químicos que pueden condicionar o precondicionar a ese individuo a que padezca la enfermedad. Entonces eso es importante, hacer una buena historia clínica, los antecedentes familiares, los antecedentes de enfermedad. Si el paciente me dice, mire doctor, yo tuve una patología que me hicieron una cirugía a nivel mandibular, yo tuve un tumor, entonces usted debe pensar que hicieron un procedimiento quirúrgico que puede afectar esa raíz del nervio, con la historia de que tuvo un tumor a nivel craneal y que el quinto par craneal fue afectado, entonces me va a producir esa sintomatología, esa enfermedad. Y por ahí nosotros vamos haciendo lo que es parte de la historia. Y el segundo elemento del diagnóstico es la evaluación médica. Un examen neurológico adecuado, es decir, que el paciente, el médico se siente y haga una evaluación, palpe el paciente, lo toque, inclusive si de palparlo, yo acostumbro a utilizar una agujita para pichar el trayecto para ver la sensibilidad que tenga el paciente a nivel de la piel en la trayectoria del nervio. Y por supuesto, en los últimos tiempos, el médico tiene una serie de instrumentos en las manos que lo van a ayudar a hacer el diagnóstico. Me refiero a la sonografía, a la mielografía, a la sonografía, estudio de conducción. Todo esto va a ayudar a que el médico haga un buen diagnóstico. Porque si no hace un buen diagnóstico, entonces va a tener una mala decisión como tratamiento. Es decir, si el paciente no hace un buen diagnóstico, pues entonces de una primicia va a tener resultados no esperados cuando implemente el tratamiento con la entidad que haya identificado. Mientras mejor hace el diagnóstico el médico, mejor resultado se tiene al final del tratamiento
el tratamiento que el paciente, que el médico y el paciente acuerden implementar, porque siempre los tratamientos, decía un maestro hace varios siglos, pregúntele al paciente si en realidad él quiere curarse. Es una pregunta que debemos hacer todos los médicos. Si está interesado el paciente de que ese problema que tenga, no importa que sea una neuralgia de trigémino o una artrosis, un paciente diabético o hipertenso, el paciente le interesa es curarse, porque hay pacientes que no le interesa que lo traten. Hay pacientes que saben un tratamiento le puede resolver el problema y él no le interesa hacerlo, porque se acostumbró, se adaptó a tener esa patología y no le interesa que lo trate. Y hablando de tratamiento, ¿cuál es el tema de hoy en neuralgia de trigémino tratada con ozono? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros hacemos a través de la ozonoterapia? Nosotros sabemos lo beneficioso que es el ozono. Nosotros sabemos que el ozono es un analgésico antiinflamatorio. Ya eso no se discute, porque hay más de 10.000 publicaciones nacionales e internacionales sobre los beneficios del ozono para el dolor. Es antiinflamatorio y analgésico. La causa principal por la cual el paciente acude al médico es justamente el dolor. Y la ozonoterapia está demostrado que es analgésico y antiinflamatorio en la primera etapa de cualquier tratamiento. Es el analgésico antiinflamatorio más potente que existe sobre la superficie de la Tierra. Ningún producto en el mercado, en el área de la farmacia, existe mejor como analgésico y antiinflamatorio que el ozono. ¿Cuáles son las vías que nosotros los ozonoterapeutas utilizamos cuando tenemos el paciente con neuralgia del trigémino? Si el señor director me puede poner la imagen que tenía anterior, la que estaba para explicarle, ustedes ven justamente una aguja. Por ahí salen las 3 ramas. Es una técnica que se puede utilizar. Se aplica ozono en ese lugar, se puede aplicar y se puede aplicar el ozono. Una técnica que a mí me gusta mucho es seguir el trayecto de las 3 ramas, la rama mandibular, la maxilar y la ortámica, en el trayecto del ozono. Aquí ustedes están viendo un videíto de una paciente que nosotros estamos aplicando el ozono. Nosotros tomamos una concentración de 10 a 15 microgramos de ozono y aplicamos varios cc en forma de mesoterapia. Esa es la técnica que usamos. Ustedes ven que es una jeringuilla que aparentemente no tiene ningún contenido, porque el ozono es un gas que no se ve, se puede oler por ese olor característico que tiene el ozono. Entonces nosotros en todo el trayecto del área afectada, aquí estamos inyectando el trayecto de la mandibular, sencillo, es un tratamiento que no aplicamos, no tenemos que aplicar ningún tipo de anestesia, porque utilizamos agujas especiales, número 30 por media, y en forma de mesoterapia. Le decimos al paciente que tome aire, y entonces aprovechamos esa técnica para aplicar el ozono. Es ambulatorio, no produce efectos secundarios que puedan afectar la vida del paciente. Y aquí ustedes ven esta técnica porque va a depender de la localización del dolor. Puede ser en la parte anterior como la parte posterior desde el inicio de esa. Esta imagen no es una imagen de mi paciente, las anteriores sí.
es una imagen de de un médico mexicano, muy amigo nuestro, presidente de la Asociación de Ozono Mexicana, el doctor Alvarado. Gracias por compartir con nosotros esas imágenes, porque esa es la ventaja que tenemos nosotros los ozonoterapeutas del mundo. Podríamos decir que es una islita ya, tanto los españoles como los centroamericanos y los rusos, que tenemos muy buenas relaciones con los médicos rusos y los italianos, porque estamos toditos incluidos en asociaciones, que existen varias en el mundo, inclusive México tiene varias, Argentina tiene varias, en España existen varias, pero nosotros en eso nosotros estamos con todos los organismos internacionales que tienen que ver con la ozonoterapia. Nosotros no tenemos barreras. Algunos utilizan una técnica, nosotros les respetamos esa técnica y nosotros aplicamos nuestra técnica. Esa es la ventaja. Además de esa técnica que nosotros utilizamos, el ozono directamente en el área, a la mayoría de los pacientes nosotros utilizamos el ozono vía rectal. ¿Por qué el ozono vía rectal? Recuerden que al principio nosotros decíamos que el ozono es analgésico antiinflamatorio. Cuando aplicamos el ozono a nivel local, como la imagen que ustedes estaban viendo, nosotros vamos a producir una analgesia directamente local al paciente. A los 3, a los 5 minutos de aplicar el ozono, el paciente va a sentir una mejoría local. Pero recuérdense que nosotros trabajamos a nivel sistémico con la ozonoterapia. Y el ozono, cuando lo aplicamos por vía rectal, es como si estuviéramos poniendo un medicamento por vía endovenosa. Recuérdense que esos plesos que están en el recto se absorben rápidamente, van al hígado, se metaboliza y terminan en el torrente circulatorio. Esa es la acción sistémica del ozono por vía rectal. Es decir, estamos produciendo una analgesia a nivel sistémico y el paciente va a sentir una mejoría, una relajación mucho más rápido que cuando utilizamos el ozono por vía en forma de mesoterapia, por vía local. Esas son las dos técnicas que nosotros en República Dominicana estamos utilizando para tratar la neuralgia del trigémino, que se corresponden con lo que nosotros acordamos en el 2010 en España con el protocolo de Madrid, que así es que se llama, el primer protocolo que salió a la luz pública sobre lo que es la aplicación de la ozonoterapia. Luego de eso han venido modificándose, pero en el primero acordamos en España las diferentes organizaciones de ozonoterapia cómo se iba a manejar lo que es la ozonoterapia. Gracias, señores, por compartir con nosotros estos 30 minutos en Estrategia de Prensa. Será hasta el próximo jueves que nosotros estamos, pero antes de eso, ustedes me pueden localizar en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras, en la Independencia 603, y pueden llamar a mi celular 809-258-4744 y por supuesto al teléfono del centro 809-686-3902. Trabajamos todos los días de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, excepto los jueves, porque hoy yo tengo que llegar un poquito más tarde. Yo sí tengo la cita a los pacientes para las 9 hoy, porque estamos aquí en este programa en vivo. Gracias, que tengan un buen día.